Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Fruit Chicken y sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que acá platicamos sobre las series que están sucediendo, lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo, lo que es interesante quizá, lo que de alguna manera nos está haciendo pensar un poquito. Y en ese tenor es que el día de hoy, aunque todavía voy un poquito atrasado con los episodios, me gustaría platicar sobre lo que he estado viendo en la serie de Orb, On the Movements of the Earth, o bien Tierra, Sangre y Conocimiento, como podemos también encontrarla en la plataforma de Netflix. Y asimismo, me gustaría también platicar un poquito sobre, pues al menos ya una parte, porque también pues voy viéndola poco a poco, del reciente estreno de la temporada final, la primera parte de la temporada final de Beastars, que lo he platicado antes, es una de las fábulas de la actualidad que más interés me despiertan, y que bueno, vale la pena comentarla con ustedes seguramente, ¿no? Así que pues vamos a ello. Empezando nuestros comentarios sobre Orb, o sobre pues Tierra, Sangre y Conocimiento, ya habíamos platicado en otra ocasión que el tema que me parece como muy relevante y muy interesante aquí es la cuestión de pues básicamente de lo que podríamos considerar como la verdad. Y bueno, este es un tema escabroso siempre, un tema difícil, pues, ¿no? Porque al menos como yo lo entiendo, la verdad, es decir, el conocimiento o lo que conocemos, es mucho menos absoluto de lo que la mayoría de la gente piensa. Y digo la mayoría de la gente por un poco como por la experiencia, ¿no? La mayoría de la gente tiene un sistema de conocimiento, de creencias, digamos, de saberes, quizá, que consideran verdaderos en prácticamente todo momento, ¿no? Y esta experiencia es una experiencia que pasa más o menos por lo inconsciente, ¿no? Y digo más o menos porque obviamente es algo que pudiesen enunciar, que podrían decir si uno se los preguntase quizá, pero que de manera natural no tienen muy consciente o no se tiene muy consciente de manera cotidiana, pues que es en lo que se cree como una verdad, por ejemplo, ¿no? Digo, en un momento dado, si ustedes le preguntaran a cualquier persona cuáles son las verdades en las que cree, tal vez no les sabrá decir con exactitud cuáles son las verdades en las que cree. Podría decirles cosas como, bueno, que no sé, que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Eso es una verdad en la que yo creo. Podría decirle, pues yo creo que Dios existe y esa es pues una verdad en la que yo creo, ¿no? Pues yo creo que la familia quizá es lo más importante de mi vida y eso es una verdad en la que yo creo. En fin, pueden decirles mil y un cosas pues sí, ¿no? De elementos que consideran verdaderos, absolutamente prueba de bombas, por así decirlo, ¿no? Y habrá obviamente quien les disputen cosas, ¿no? Bueno, tal vez ahora ya no hay quien disputa que la Tierra gira alrededor del Sol, pero sí hay quien disputa que la Tierra sea redonda, ¿no? Con esto de que ahora tenemos terraplanistas que pues a lo mejor siempre han existido, pero que ahora son mucho más escandalosos. Habrá quien, obviamente, pues los ateos, ¿no? O los agnósticos, ¿no? Quienes disputen la verdad de otros sobre la existencia de Dios. Habrá algunos anarquistas quizá que disputen la importancia de la familia como un eje fundamental de la sociedad y de la vida personal de cualquier persona dada. En fin, o sea, vemos así, por ejemplo, que lo que es verdad para unos, pues naturalmente es mentira para otros, o cuando menos no es una verdad completa para los otros. Y ese es el punto un poquito al que quería llegar, ¿no? Nuestro marco de referencia general como individuos, no estoy hablando de la ciencia ni nada, sino nuestro marco de referencia como individuos,
es uno que está compuesto generalmente por un sistema de creencias de creencias y ciertos conocimientos, ciertamente, que asumimos como verdades y que a cierto nivel muchos pensamos como verdades absolutas. Y es difícil movernos de esas creencias, es difícil movernos de esas verdades, pues porque a un nivel interno le dan coherencia y sentido al mundo en el que vivimos. Y bueno, pues esto, de ahí se desprenden, se derivan una serie de problemas de índole individual y social, que obviamente no es el punto de este podcast, pero que vale la pena tener en cuenta siempre, pues, como un ejercicio a un cierto nivel individual, ¿no? Lo que creemos como a pie juntillas, de manera muy, muy firme, siempre, tal vez, no es la verdad completa. Tal vez no es la verdad más absoluta. Y en estos tiempos en los que hablamos de posverdad, es quizá todavía más importante recordar estas cuestiones, estos detalles, digamos, ¿no? Y pues de esto se está tratando básicamente Orb, decíamos, ¿no? En algún momento que el protagonista principal es una idea más que un personaje, y es como esta idea de alguna manera va trazando su propia historia a lo largo de varias historias que atraviesa. Y no es que las historias que atraviesa no sean importantes, ¿no? El primer arco dedicado a Rafal, por ejemplo, nos mostró un personaje que estaba comprometido, digamos, como con cierta verdad, ¿no? Era un personaje atribulado, Rafal, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Porque pues era apreciado por todos, era considerado como un genio que a pesar de su corta edad iba a entrar a la universidad y bueno, estaba encaminado a estudiar pues sí, ¿no? La disciplina más importante de la época, que era la teología, ¿no? Es decir, pues la ciencia, digamos, que se dedica o que se dedicaba, bueno, se dedica todavía, ¿no? A entender a Dios. Y la llamo ciencia a propósito, pues porque aunque no corresponda técnicamente con el método científico tal y como lo conocemos actualmente, y que es lo que valida las cosas como ciencia o como no ciencia, por llamarlo de alguna forma, esto, en este momento de la historia o de su historia, digamos, la teología era lo más importante porque la verdad absoluta en la que todo el mundo creía era que Dios existía y que había que dedicar toda una serie de disciplinas y de pensamiento y de erudición, digamos, a comprender a Dios, ¿no? Al menos parcialmente, al menos a cierto nivel, para comprender también nuestro lugar en el mundo, ¿no? Por eso es que era tan importante. Y bueno, pues recordarán ustedes que Rafal se revela un poco en cuanto entra en contacto con este hombre que le ilustra en la teoría heliocéntrica, es decir, esta que dicta que la Tierra gira en torno al Sol y no al revés, como sostenía la teoría geocéntrica. Y bueno, pues Rafal queda anodadado por la majestuosidad, digamos, de esta idea, ¿no? Por lo mucho que cambiaba las cosas, pero también por el mucho sentido que le daba a movimientos extraños en los astros, en los planetas, en el universo, que de otra manera no tenían ningún sentido, ¿no? Y bueno, Rafal es un personaje atribulado, decíamos, que por un lado se ve presionado por sus mayores y por la gente a su alrededor para seguir la carrera que estaba trazada, y por el otro lado se siente impelido a buscar una respuesta real, ¿no? Una respuesta a estos misterios de la astronomía, digamos, que obviamente lo ponían en condiciones peligrosas, porque esta es una teoría que era censurada por la iglesia en un momento dado, pues, ¿no? Porque la iglesia, quien funcionaba, todavía funciona un poco así, pero ya no con el mismo poder,
como una institución pues, cuasi divina, digamos, cuyas verdades se equiparaban a la palabra de Dios, vamos a ponerlo así, y que tenía y ejercía poder político y judicial sobre las personas, de tal manera que, pues sí, ir en contra de las enseñanzas de la iglesia, pues podía considerarse no solo un pecado como lo entendemos ahora, sino literalmente un delito contra Dios, un delito contra la sociedad y por supuesto un delito punible, ¿no? Un delito que se castigaba con la muerte en este caso, ¿no? Y al final, en un acto heroico, recordarán ustedes, Rafal reafirma su creencia, su fe, digamos, en la teoría heliocéntrica, por lo cual pues eventualmente pues es condenado a muerte, ¿no? Y bueno, lo interesante de todo esto es que pues digamos que la estafeta va pasando, ¿no? Las ideas y los conceptos y los cálculos y las observaciones y todo lo que de alguna manera iba dándole cada vez mayor solidez a la teoría heliocéntrica, pues fue pasando de generación en generación, ¿no? Por como una estafeta, digamos, ¿no? Con la encomienda quizá de que cada nueva generación tuviese que pues llevar adelante esta idea, avanzar en donde los demás no pudieron concluir por la razón que haya sido y llegar a la verdad. Así que pues esta historia pues básicamente es esto, ¿no? Una historia sobre la búsqueda de la verdad en un mundo en el que hay verdades demasiado fijas. Ajá. Porque no es en sí, como algunos me parece que lo han planteado, una historia que contrasta a la religión contra la ciencia o contra el conocimiento, ¿no? En realidad, en este punto estamos hablando de dos creencias, por así decirlo, ¿no? Y ninguna de ellas invalida la creencia fundamental de la religión, que básicamente es la fe en Dios, ¿no? Porque al menos hasta donde yo voy, ninguno de los personajes se plantea la no existencia de Dios. Más bien al contrario. Incluso los personajes que sostienen la teoría heliocéntrica son creyentes de este Dios cristiano, se asume, ¿no? Son creyentes de este Dios y de hecho incluso los que propugnan la teoría heliocéntrica son creyentes de un Dios cada vez más grande, ¿no? Les decía yo cuando hablé un poquito de esta serie en el primer episodio, más que a Galileo y demás, cuyos trabajos per se no conozco, esto me recordaba un poco a mí a las ideas de Giordano Bruno, un filósofo, astrónomo también, de origen italiano, monje por supuesto, como la mayoría de los académicos eran en cierta época de la historia, y quien comenzó a pensar pues que la teoría geocéntrica, que ponía a la Tierra en el centro y en el fondo del universo, de tal manera que todo giraba en torno a ella y que nosotros simplemente contemplábamos desde lo más profundo la majestuosidad de toda la creación, pues Giordano Bruno imaginaba que el universo no podía ser así, que un Dios infinito como el que pues la iglesia enseñaba que existía, no podía ser contenido o no podía limitarse pues seguramente a un universo tan pequeño como el que describía la teoría geocéntrica de su momento, por lo cual Giordano Bruno pensaba, y murió por esas ideas, que pues eso, ¿no? Que el universo en realidad tenía que ser mucho, pero mucho más grande que lo que imaginaba la teoría geocéntrica, y que por lo tanto la Tierra muy probablemente no estaba en el centro de nada de esto, ¿no? Esta idea, decía yo en aquel otro episodio, no es tanto que fuera en contra de Dios. De hecho, si lo pensamos bien así,
imaginaba en realidad un Dios mucho más grande, un Dios verdaderamente infinito, ¿no? Pero, pues esta idea iba en contra del poder de la iglesia. ¿Y cómo va en contra de este poder? Bueno, si pensamos que la iglesia se sustenta obviamente en una enorme serie de creencias, pero una de ellas, y una muy importante, que hereda desde los primeros versos quizá del Antiguo Testamento, y es que el hombre es el rey de la creación, ¿no? Es la obra cúspide, digamos, de la creación. Y que bueno, ¿no? La ironía de esta obra cúspide, que es el ser humano es libre, es hasta cierto punto soberano, es inteligente y es capaz de administrar los recursos de la creación, de entenderlos, de comprenderlos, de elucidarlos, pues, y de usarlos para su beneficio, ¿no? Pues todo esto de alguna manera tiene un propósito ideológico en este contexto, digamos, que es el de encumbrar a la iglesia, ¿no? La iglesia como una institución sostenida por los hombres para el beneficio, digamos, o para la representación de Dios. Entonces, pues sí, ¿no? Si pensamos que en un universo mucho más grande, en un ámbito de la creación mucho mayor, pues obviamente pensar que pues la iglesia, digamos, pierde automáticamente desde ese punto de vista ideológico pues mucho de su poder, ¿no? Porque en un universo verdaderamente infinito, creado por un Dios verdaderamente infinito, pues ¿quién es la iglesia para decir o para afirmar lo que Dios piensa sobre nosotros, lo que Dios cree sobre nosotros, lo que Dios quiere sobre nosotros? Y esa idea pues es completamente amenazadora, no desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista del poder, del ejercicio del poder. Que de fondo, digamos que es el ejercicio del poder es el verdadero enemigo en una gran cantidad de historias que podemos ver alrededor. No estoy refiriéndome únicamente a Orb, sino a muchas otras que ustedes pueden ver. Piénsenlo bien, ¿no? Por ejemplo, aunque tampoco la he terminado, voy todavía en la segunda temporada. Si ustedes ven lo que sucede en Arcane, por ejemplo, que estoy seguro que muchos de ustedes vieron, si bien podríamos pensar que hay ciertos individuos que son más villanescos que heroicos, o más criminales que heroicos, y algunos otros se inclinan más a una balanza que a la otra, muy en el fondo, o no tan en el fondo en realidad, la gran mayoría de los conflictos surgen precisamente en virtud del ejercicio del poder en distintos niveles y en distintos contextos. Luchas de poder, ¿no? Que son los que determinan tanto sufrimiento y tanto dolor. Y en esta serie de anime pasa pues exactamente esto, ¿no? Es el ejercicio del poder el enemigo final, por así decirlo. Y si con Rafal quedaba eso más o menos o bastante claro, creo que con los siguientes personajes, con Okji, Badeni y Yolenta, pues hay muchas otras de estas cosas que tienen que ver con el ejercicio del poder que comienzan a ser, pues ciertamente, evidentes, ¿no? Primero vamos a observar al personaje de Okji, ¿no? Él me llamó mucho la atención al principio porque pues ciertamente contradice lo que uno pensaría de esta serie, ¿no? O sea, que iba a tratarse de gente muy erudita, muy observadora, muy analizadora, muy, bueno, no sé, muy inteligente quizá. Y Okji de entrada no da esta impresión. De hecho, pues el sitio del que viene, la profesión de la que viene, antes de verse involucrado en toda esta cuestión, pues da cuenta de su pertenencia, digamos, a los estratos más bajos de una sociedad dada, ¿no? O sea, gente que trabaja con su cuerpo, básicamente sí, para llevar a cabo sentencias de muerte de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente, pues no es precisamente una de las profesiones más encumbradas, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que resulta interesante de él como personaje es el tipo de efecto
social, digamos, que representa, ¿no? Fíjense cómo de una manera muy interesante, Oxy al principio, a pesar de que es famoso por su muy buena vista, por tener muy buena vista, lo cual es fundamental en esta profesión, en este punto de la historia, Oxy pues no puede mirar al cielo. Y no puede hacerlo porque en su cosmovisión, en su propio sistema de creencias como un individuo, el cielo es ese lugar que nos observa, ¿no? Es al ser, digamos, como pues sí, digamos como el recinto, el sitio quizá en donde reside Dios, a donde residen todos aquellos que se nos han adelantado en el camino, como decimos, pues el cielo se vuelve un agente persecutorio, ¿no? Un agente al que Oxy no puede mirar a la cara, pues, porque se sabe pecador, porque sabe que pertenece, digamos, ¿no? Como a este infierno en la tierra, al mundo, a la parte más baja del mundo, digamos, ¿no? Y que no tiene, obviamente, la dignidad, quizá, para mirar hacia arriba y observar de frente el cielo, pues, ¿no? Porque el cielo está compuesto de esto en su mente, ¿no? De millares de ojos que lo miran y lo juzgan, ¿no? Activamente esta fantasía, digamos, esta imagen fantasiosa de Oxy es, pues sí, una imagen persecutoria, ciertamente, ¿no? Paranoica, digamos, incluso, ¿no? Que esta, bueno, no paranoica quizás, sino más bien paranoide, ¿no? La distinción un poco aquí tiene que ver más bien con que no es algo que sea per se persecutorio como tal, sino que forma parte, digamos, como de esta cosmovisión del mundo, ¿no? Tiene rasgos de lo que podría ser paranoico, pero no llega a serlo del todo, pues en este caso porque, bueno, no estoy entrando en tanto detalle de la diferenciación, digamos, entre estos conceptos, sino que más bien lo que quiero decir simplemente es que no es tanto como una cuestión interna de Oxy, más bien, sino como una expresión externalizada quizá de esta concepción, de este concepto, de esta manera de entender el universo y de entender el mundo y de entender a Dios mismo. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, básicamente lo que quiero decir de manera muy sucinta es que Oxy representa precisamente al grueso de los individuos que saben, que se sienten pecadores, que saben que son indignos de la majestad divina, digamos. No la cuestionan, solamente saben que son indignos de ella, que son pecadores en el sentido más literal del término, y que bueno, pues simplemente por eso no pueden alzar la mirada, ¿no? Es un individuo que pues esto, ¿no? Que responde al control, que responde a cómo se ha ejercido el poder o cómo se ejerce el poder en este mundo en particular. Por otro lado, el personaje de Badeni, a quien creo que todavía, bueno, no sé, me gustaría conocer un poco más, es alguien que, así como Rafal, fue considerado o es considerado como una mente brillante, que sin embargo pues es famoso, digamos, por su rebeldía, ¿no? Por no ser una persona obediente, sino más bien alguien que transgrede pues sí, que transgrede la ley, que transgrede el orden, digamos, ¿no? Y que busca más conocimiento, superar, digamos, más allá del conocimiento que tienen los demás, ¿no? O que se puede exigir de él mismo, ¿no? Recordemos que pues él es un monje pues degradado, ¿no? Un clérigo degradado, digamos, de sus rangos, digamos, ¿no? Pero que pertenecía a la abadía, es decir, pertenecía a la institución o a una de las partes de las más importantes de la institución religiosa,
sitios que concentraban el conocimiento, que concentraban las distintas teorías sobre el mundo, teológicas, astronómicas y demás, ¿no? A la cual pues los clérigos tenían acceso. Muchos de ellos eran los verdaderos eruditos y académicos de la época, que aún siendo creyentes, aún siendo pues sí, devotos de Dios, dedicaban su vida a tratar de develar los misterios del universo, ¿no? Y en el caso de Badeni, es un personaje muy peculiar porque estamos hablando de un entorno en el que la sociedad es bastante homogénea y por lo tanto ciertamente fácil de controlar, por así decirlo, ¿no? Y digo bastante homogénea en el sentido de que, pues sí, ¿no? Todas estas ideas, creencias y demás, pues están lo suficientemente imbuidas, digamos, en el constructo social en todos los sentidos, que pues prácticamente casi nadie se sale de ello, ¿no? Incluso aquellos que destacan, como Rafal en su momento, tienen que destacar dentro de un marco de referencia muy acotado, muy, muy rígido, y que, bueno, pues básicamente del que no pueden escapar, del que no pueden salir fácilmente. Y Badeni es una persona muy individualista. Él no piensa en los otros. O sea, es un clérigo, sí, no porque, pero no porque haya entrado bajo la lógica de aquellos que se entregan al servicio de otros, como podría ser más o menos la imagen estereotípica de la gente religiosa, ¿no? Sino que él está ahí porque se sabe que es, o sea, él sabe que es una persona brillante, porque él sabe que una de las pocas o escasas maneras de convertirse en un erudito de verdad, en un académico de verdad, es mediante la iglesia, ¿no? Y mediante seguir la carrera religiosa. Y porque básicamente su expectativa, que no oculta en ningún momento, es llegar a un conocimiento tal, digamos, ¿no? Hacer un avance tal que le beneficie a él de una manera personal, ¿no? Que le beneficie de una manera directa. Económica, sí, por un lado, obviamente, pero también en términos de reconocimiento, pues sí, del reconocimiento universal, del reconocimiento público en términos generales. Él quiere hacer ese avance. Y Yolenta, por otro lado, que es también una chica muy brillante, como muchos personajes aquí, pues ella está formando parte, ¿no? de un centro de investigación sostenido por un noble, por el conde Piast, pero pues en un entorno en el que, si bien ha sido aceptada por su brillantez, por su inteligencia claramente, pues es menospreciada por el simple hecho de ser mujer, ¿no? En un medio, en un entorno en el que, pues sí, no, también lo mismo, ¿no? Las mujeres tienen un rol o una serie de roles muy específicos de los cuales no pueden abstraerse y de los cuales, pues aquellas que salen o que sobresalen, pues corren el riesgo, de ser consideradas como brujas, ¿no? De ser consideradas como, pues sí, como personas, como delincuentes en el sentido más, pues sí, en el sentido claro de esta palabra. Entonces, pues sí, el hambre de conocimiento de Yolenta y su capacidad para discernir cosas y desarrollar ideas y demás, ¿no? Se ve obviamente pues opacada por otros personajes, ¿no? Por personajes masculinos, que son quienes forman parte obviamente del círculo cercano del conde Piast, que son aquellos a quienes de alguna manera pues se les celebra y se les permite presentar sus ideas y demás. Y pues ella es una persona que funge un poco más como una suerte de asistente, ¿no? Para los demás, a quien no se le permite formar parte de esto, ¿no? Yolenta también es desobediente. Ella me llama la atención, ¿no? Que la palabra que usan y que usa pues en español, pues ella misma para describirse a sí misma en ese sentido y para describir lo que ella tiene que hacer, es osadía, ¿no? Tiene que atreverse básicamente, ¿no?
Y parte de las cosas que ella hace con osadía son estas, por ejemplo, ¿no? Ella en realidad acude a las reuniones en secreto a través de pues sí, ¿no? De meterse en un pozo de agua vacío y avanzar prácticamente a pecho tierra hasta un lugar en el que se escucha la conversación que tiene el conde con sus estudiantes, con sus investigadores, digamos, ¿no? Y bueno, pues ella forma parte así, digamos, de este pequeño grupo, escribe sus propias ideas con el tiempo que puede, básicamente entendiendo esta cuestión como como ella que está en una situación de subalternidad y bueno, a pesar de todo, su hambre de conocimiento, que en el caso de ella parece muy genuino, muy legítimo, pues la lleva obviamente pues, por caminos complejos, ¿no? Por caminos difíciles. Y bueno, en donde voy, pues seguramente quienes van un poquito más adelantados, pues se habrán dado cuenta o sabrán quizá que la serie obviamente va a tender a complicarse de una manera muy significativa por este conjunto de personajes, este tercer conjunto, bueno, más bien este trío de personajes que están pues avanzando, digamos, como sobre ciertos terrenos, ¿no? En donde yo me quedé al menos es este momento que ustedes a lo mejor ya han pasado por él, en el que Vadeni, Oxy y Yolenta pues se conocen, ¿no? O sea, básicamente bajo esta estrategia en la que Vadeni coloca un problema como un juego mental, digamos, en los letreros, en los avisos, pues, ¿no? Del pueblo, que Yolenta responde y que la conversación que sostienen ellos lleva a Yolenta a presentarlos al conde Piast, ¿no? Y tienen esta conversación, ahí fue donde yo me quedé, en la que ellos, Vadeni, sobre todo, le pide al conde acceso a sus registros de observación, básicamente, pues él tiene registros que datan de por lo menos 50 años atrás de los movimientos del universo, básicamente, y que serían fundamentales para poder hacer nuevos cálculos, ¿no? Y bueno, lamentablemente, donde voy por lo menos, el conde Piast les niega el acceso, pues él es una persona que ha dedicado su vida, sí, a la búsqueda de la verdad, pero sobre todo a la búsqueda de confirmar la veracidad, digamos, de la teoría geocéntrica. Y ustedes dirán aquí en este punto, bueno, a lo mejor pensaron como en este punto, pues qué sentido tenía, ¿no? Yolenta lo presentó como una persona que, si bien había dedicado su vida entera a tratar de confirmar el modelo geocéntrico, Yolenta decía que más que eso, el conde Piast le parecía que era una persona que sobre todo de eso buscaba, por encima de todo, buscaba la verdad. Y a mí esto me parece muy interesante. Porque como decía yo hace un rato, ¿no? La verdad, en realidad, casi siempre es una cuestión parcial. Y a menudo cometemos este error. Y este es un error fundamental que cometemos todos cuando nos aproximamos a cierto tipo de conocimiento que desafía nuestras creencias en buena medida, ¿no? Cometemos el error de buscar que la realidad justifique nuestras creencias, ¿no? Eso es lo que hace el conde Piast en realidad. Al ser él un creyente del modelo geocéntrico, lo ha estudiado a profundidad y se da cuenta de que este modelo tiene contradicciones, de que este modelo tiene insuficiencias, de que este modelo no lo explica todo. Y amparado, como todos los personajes, repito, dentro de su fe en Dios, dentro de su fe en un Dios perfecto, cuya creación debe serlo también, el conde Piast está tratando de encontrar la veracidad del modelo geocéntrico. Ajá. O sea, no cuestiona el modelo geocéntrico porque dentro de su sistema de creencias, al menos hasta ese momento, la existencia de, el mundo en el centro del universo, la Tierra en el centro del universo, es prácticamente equiparable a la existencia de Dios. Ajá.
O sea, por eso es que es una verdad que al menos hasta el momento es inamovible. Vean cómo los demás personajes se han movido de ahí. Los demás personajes, pues Rafal, como muy significativamente, se ha movido de esa cuestión. O sea, ha considerado a Dios más grande que eso, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí, ¿no? La existencia de Dios no contradice desde su lógica la existencia de un universo diferente, de un universo más grande. Al contrario, pareciera como que lo explica mejor, como que incluso le da todavía mayor majestuosidad a la existencia de Dios. Ese es el paso que Piast no ha dado aún y que no sabemos si, bueno, yo no sé, al menos tal vez ustedes sí, pero yo no sé si podrá dar de alguna manera, ¿no? Pero Badeni, Jolenta, por supuesto, parecen que se han movido ya en ese terreno, ¿no? Que de alguna manera empiezan a considerar esta otra posibilidad sin desmarcarse, digamos, al menos hasta el momento, de esta creencia en Dios. Y a mí esto es lo que me parece como muy, muy importante, porque decía yo, bueno, que por ahí he leído, ¿no? Que de alguna manera esto es un enfrentamiento entre la religión y la ciencia. Y yo decía que pues realmente no, porque hasta el momento al menos ninguno de los personajes ha renunciado a su fe, ¿no? Ninguno de los personajes ha renunciado a la creencia de la existencia de Dios. Más bien están renunciando a una idea que era equiparable en su momento, ¿no? Que es la de lo geocéntrico, ¿no? La teoría geocéntrica. Desde ese punto de vista no contradice la existencia de Dios. Y aún hoy, pensando en que yo no soy precisamente un creyente, pero sí soy una persona que es aficionada, digamos, porque eso es lo que soy más, un aficionado a las religiones, ¿no? No soy creyente de ninguna en este punto de mi vida, pero sí soy aficionado a ellas porque me gusta ir entendiendo, aunque sea a un nivel todavía muy superficial quizá, pues estos sistemas de creencias como ensayos humanos, muy humanos, de entender el universo y de entender la realidad en la que vivimos, pues, y en la que han vivido por mucho tiempo, ¿no? Por eso es que me parecen siempre fascinantes, ¿no? Cómo las religiones en términos generales han tratado de entender y de llegar como a cierto acuerdo personal, quizá, social, quizá, espiritual, quizá, con los grandes misterios de la vida, como la muerte, para ponerlo en términos muy llanos, que quizás es lo más importante, ¿no? Y cómo el método científico, la ciencia tal y como la conocemos ahora, pues ha tratado sobre todo de develar, ¿no? Esos misterios con sus propios métodos, y ha logrado grandes avances en ello, ¿no? Y avances que así como en su momento quienes propugnaban la teoría geocéntrica encontraban inconsistencias y trataban de entenderlas, por supuesto, así nos encontramos ahora, ¿no? La ciencia, los avances científicos, no tecnológicos, que no es lo mismo, los avances científicos, lo que quiere decir la comprensión de nuestro universo y de nuestro mundo y de la materia que nos conforma, esto en este punto sigue estando llena de contradicciones. Por más que se ha avanzado, por más que se ha develado cosas, por más que se ha profundizado en nuestra capacidad de observar el universo tanto macroscópico como microscópico, más y más contradicciones surgen a propósito de eso, ¿no? Y eso nos da cuenta de que la verdad que nos compone, la verdad que nos conforma, pues es siempre mucho mayor, aparentemente, de la que podemos dilucidar, ¿no? Y eso me parece, pues, magnífico, ¿no? O sea, de verdad, lo insondable que todavía es el universo para nosotros, a pesar de lo mucho que hemos avanzado en ello, me sigue pareciendo majestuoso, ¿no? Y por eso me sigue pareciendo que aunque yo no sea un creyente como tal, me parece increíble que todo exista, básicamente, ¿no? Si lo pienso un poquito, me parece increíble que todo exista. Y si algo quiero rescatar un poquito como de esta serie, es eso, ¿no? Que quizá las verdades que tenemos por verdades a un nivel individual y social, quizás siempre son cosas que tenemos que
pues que tenemos que estar abiertos a cuestionar, ¿no? Porque pues la realidad no es y ya, ¿no? La realidad siempre tiene una enorme infinidad de matices, de posibilidades de análisis, de perspectivas y bueno, ¿no? Esta es la historia, básicamente es la historia de cómo una verdad pues trasciende, digamos, a otra verdad, y esto pues es francamente fenomenal. Y pasando a un tema un poquito distinto pero que no es necesariamente tan alejado de esto, pues recientemente se estrenó Beastars, la primera parte de la temporada final, que bueno, pues aquí lamentablemente pues Netflix vuelve un poquito como a su costumbre habitual de estrenar todo de un jalón. Entonces pues ya tenemos los primeros 2 episodios de esta temporada disponibles. Yo he visto creo que 3 o 4. Digo, no me encanta tener que hacer esto, pero bueno, es un poquito como parte de las cosas que nos obliga. Y porque quería hablar de esta serie, ¿no? De esta serie que me parece importante porque también de alguna manera ha ido contrastando distintas verdades, ¿no? Que conocemos. Yo sé que Beastars padece un poquito como del desprestigio de considerarle como un anime furry, ¿no? Y pues aunque pueda tener esas características o esas condiciones, no quiero entrar demasiado en ello. Me parece que funciona muy bien y puede ser entendido muy bien como una metáfora, como una fábula de una fábula moderna o posmoderna, si quieren ustedes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque quienes vieron la primera temporada y quienes siguen hasta al corriente, por supuesto, con esta serie, saben que el mundo tal y como Beastars nos lo plantea, es un mundo en el que hay una segregación importante en la sociedad, ¿no? Una división importante en la sociedad. Es una sociedad de animales. Pero es una sociedad donde los carnívoros y los herbívoros de alguna manera tienen que encontrar la forma de convivir, ¿no? Y los carnívoros, bueno, pues obviamente son una amenaza natural de los herbívoros, eso se sobreentiende obviamente, pero es una sociedad que ha generado una serie de mecanismos y de controles diferentes para mantener o para contener, digamos, ¿no?, la amenaza natural que son los carnívoros, ¿no?, hacia los herbívoros. Y bueno, pues esta sencilla, digamos, presentación de un universo fantástico, en cierto modo, puede tener varios paralelismos con la sociedad actual tal y como la conocemos, ¿no? O sea, puede enfocarse a través del feminismo, por ejemplo, ¿no? Donde los carnívoros representan quizá a machismo violento, destructivo, que representa, pues sí, obviamente lo masculino en un término muy social, y lo femenino estaría enfocado en los herbívoros, ¿no? Pero interesantemente, esta fábula o sea, enfocado en este tenor como del feminismo, por ejemplo, y su lucha contra el machismo destructivo y violento, está atravesado en la fábula de Beastars, está atravesado por una peculiaridad que es muy muy interesante, ¿no? Obviamente hay carnívoros hembras y hay herbívoros machos, o sea, no es tan simple como dividir entre hombres y mujeres y listo, ¿no? Sino que permite esta división radical de herbívoros y carnívoros, permite una matización a través de distintos personajes. Legoshi, de hecho, es un personaje interesante por eso, porque desde el principio se nos ha presentado como un carnívoro relativamente manso, ¿no? Noble, que aparentemente no rompe un plato, ¿no? Pero cuya corporalidad, es decir, su cuerpo gigantesco de lobo, básicamente, lo afilados de sus colmillos y demás, pues dan cuenta de una fortaleza interna que él aparentemente reprime de una manera muy, muy importante, ¿no?
y que bueno, llegó a su conclusión, bueno, no a su conclusión como tal, pero llegó a una conclusión primaria al final de la segunda temporada, ¿no? En este punto en el que Legoshi tiene que enfrentar al oso, ya no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, quien era el responsable del asesinato que da origen a la serie, ¿no? Ustedes recuerdan que la serie inicia con esto, ¿no? Con un asesinato, con un herbívoro, miembro del club de teatro, que es devorado evidentemente por un carnívoro, y que esto genera mucha confusión y mucho estrés y mucha inquietud en toda la academia, ¿no? Porque pues básicamente todos los carnívoros comienzan a ser observados, vigilados. Los carnívoros se sienten obviamente cuestionados, muchos de ellos injustamente, ¿no? Aplican como dicen, no todos los hombres son asesinos, violadores y demás. Bueno, en la metáfora o en la fábula que es Beastars, pues sí, vemos esas mismas expresiones, ¿no? No todos los carnívoros devoramos a nuestros compañeros, básicamente, ¿no? Tienen que respetar, se sienten discriminados, algunos con cierta justicia. Y obviamente los herbívoros, con toda la justicia del mundo en este caso, pueden sentir la amenaza, porque a final de cuentas, así como le ha sucedido pues al chico que murió en el incidente que da origen a la serie, pues ellos también pueden sufrir ese riesgo en prácticamente cualquier momento. De tal manera que, pues sí, este enfrentamiento está atravesado por distintos matices, pero que son perfectamente trasladables de la fábula a nuestra realidad, ¿no? Y hacia el final de esta segunda temporada, en la que se revela todo esto, se descubre al culpable y Legoshi tiene que enfrentarlo, pues Legoshi tiene este punto culminante junto con Louis, en el que para poder, pues ahora sí que tener la fuerza suficiente para enfrentarse, pues básicamente su oponente es un oso, para enfrentarse a él y poder derrotarlo y someterlo y entregarlo a las autoridades, Legoshi necesita fuerza, y Louis llega a la conclusión de que la fuerza la puede recibir básicamente pues de la carne, ¿no? Y le ofrece, en un acto pues de alianza, digamos, en un acto completamente voluntario, le ofrece una de sus patas, una de sus piernas, pues, porque estos son animales humanoides, ¿no? Le ofrece una de sus piernas, y pues sí, ¿no? Legoshi devora una de los pies, de las piernas, pues, de Louis, quien es, pues, básicamente uno de sus mejores amigos, para recibir de él la fuerza, ¿no?, que necesita para enfrentar esto. Y esto también es muy interesante, pues, ¿no? Porque con este acto, que no solo es un acto concreto, sino que también es un acto simbólico, ¿no? Louis y Legoshi unen fuerzas. O sea, Louis nunca tendrá la fuerza para enfrentarse a un oso, pero Legoshi sí. Y a través de devorar una parte de su amigo, ¿no?, es como Legoshi de alguna manera adquiere el poder, ¿no?, uniéndose a él como una alianza que es factible, digamos, en esta fábula, para enfrentarse a un mal mayor, ¿no? Y vamos a ver cómo en realidad esta noción, ¿no?, es algo que comienza también a atravesar ya los problemas que plantea la tercera temporada de Beastars, ¿no? Esta tercera temporada, por donde inicia, es lo siguiente, ¿no? O sea, por un lado, muy interesantemente, nos saca ya del entorno de la academia, ¿no? Al Legoshi tener que salirse de la escuela, porque pues a pesar de que le haya sido condonado el delito, porque eso es un delito en este caso, de comer carne viva, bueno, dado lo que sucedió, a pesar de haber, digamos, como salido libre de ese delito, de no tener que pagar una pena de prisión, ciertamente Legoshi pues queda con el antecedente, ¿no? Con este antecedente en sus registros, que pues ya no le permite, obviamente, pues seguir llevando su vida de una forma cotidiana, ¿no? Sino que más bien tiene que hacer algo completamente diferente, ¿no?
Y pues sí, en este caso, pues Legoshi sale de ahí, consigue un trabajo de medio tiempo y pues está tratando de hacer su vida, ¿no? De seguir adelante con su vida, tratando obviamente pues de sostener su relación con Haru, con todas las dificultades que eso implica, considerando que pues obviamente pues él está padeciendo este síndrome de abstinencia de carne a partir de lo que pasó con Louis, o que obviamente pues la relación entre él y Haru pues va a ser vilipendiada, observada, juzgada por muchos otros, ¿no? Sobre todo en este entorno, ¿no? En el que tanto el incidente original como este nuevo incidente y muchos otros pues ha afianzado todavía más esta segregación, ¿no? En la que ahora los carnívoros y los herbívoros literalmente ya tienen que acudir a planteles diferentes, mezclarse lo menos posible, básicamente, generando así pues una sociedad que si antes buscaba, ¿no? un cierto nivel de integración, pues ahora lo está perdiendo, ¿no? A partir de estos incidentes, ¿no? Porque básicamente es esto, ¿no? En lugar de la política, digamos, ¿no? Como en lugar de tratar de entender lo que da origen, los matices que dan origen a estas cuestiones y tratar de encontrar soluciones que si bien no serían fáciles, serían pues básicamente tendrían que ir más hacia tratar de encontrar esta integración social, pues lo único que hacen pues es una solución de compromiso parcial que básicamente simplemente alimenta todavía más esa segregación, ¿no? O sea, la segregación literal de herbívoros por un lado, carnívoros por el otro, por un lado probablemente hace sentir más seguros a la gran mayoría de los herbívoros. Eso es una realidad que no se puede tampoco soslayar. Algunos de ellos se sentirán obviamente mal, debido a que pues sus buenas relaciones con algunos carnívoros se verán definitivamente afectadas a un nivel muy muy profundo. Los carnívoros, por su lado, aparte de padecer eso, de que sus relaciones con los herbívoros se van a ver definitivamente afectadas, pues incrementa aún más pues la suspicacia que se percibe en torno a ellos, ¿no? Todos ya son delincuentes, pues de entrada, ¿no? Delincuentes hasta que se demuestre lo contrario. Y pues la culpabilidad de entrada es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Porque siempre eres un delincuente por suceder, por así decirlo, ¿no? Y en este caso se vuelve esencialista, que esa es la cuestión fundamental que me parece importante de Beastars. Se vuelve una perspectiva esencialista donde los carnívoros, ¿no? Son villanos, son malignos, pues, por naturaleza, ¿no? Y los herbívoros son benignos por naturaleza. Y esta es una cuestión que ciertamente no es sostenible para una sociedad que trata de buscar cierta integración. No se puede hacer de esa manera. Es la forma más simplona quizá que, repito, da ciertas seguridades a aquellos que están en la posición de ser más víctimas, que esa es una cuestión que no se puede soslayar y que de alguna manera se tiene que encontrar una alternativa. Pero por otro lado, la preculpabilización, por así decirlo, de aquellos que están de ese lado, pues, por así decirlo, creo que facilita mucho más el salto. O sea, es decir, si ya eres considerado como un posible delincuente, como un posible violador, como un posible asesino, pues ya qué más da, ¿no? Algunas personas muy simples pueden llegar a pensar, pues eso, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque la sociedad está estratificada de muchas formas, de muchísimas formas. Que eso es algo que Beastars me parece que plantea muy bien en términos generales, ¿no? Porque ustedes recuerdan aquí, ¿no? No solo la división más grande, obviamente, pues son herbívoros y carnívoros, que eso es muy importante. Pero hay muchos otros matices en todo este entramado social, que son sutiles, que Beastars de alguna manera muestra con cierta sutileza. Por ejemplo, los ratones, ¿no? Los ratones que son formas de vida muy pequeñas comparados con muchos otros, tanto herbívoros como carnívoros, ¿no? Que corren el riesgo de ser pisados, que corren el riesgo de ser pateados, que corren muchos más riesgos. Que no se limitan únicamente a ser devorados por carnívoros más grandes o lo que sea, ¿no? Sino que eso, ¿no? O sea, que están en otro tipo de riesgo
que la sociedad no siempre contempla, ¿no? En la academia me acuerdo que hay un momento en el que se explica, ¿no? Que los pequeños, los animalitos pequeños, como los ratones, tienen sus propias vías de acceso, ¿no? Sus propias vías de sus propios caminos, digamos, ¿no? Dentro de la academia, que les permiten llegar a lugares con cierta seguridad. Pero la academia es un entorno controlado, un entorno protegido, que no tiene mucho que ver con el mundo real, donde el riesgo es mucho mayor. Y en esta temporada ya vimos uno de estos ejemplos, ¿no? Donde pues los ratones, un grupo de ratones, una pandilla de ratones que se dedica al robo, por ejemplo, ¿no? Es pues sí, en un momento dado son víctimas de una redada, bueno, son objeto de una redada policial. Y los policías los consideran una forma de vida menor, ¿no? Una forma de vida que no merece el mismo respeto que otras más grandes. Y entonces, pues básicamente todos metidos en una misma bolsa, golpeados contra la pared, todos en grupo, en un acto, pues básicamente de brutalidad policial, ¿no? Pero estamos hablando de otra forma de segregación. En uno de estos mismos episodios hay otra forma muy interesante también, ¿no? Cuando mencionan a los estudiantes dentro de la academia, que son aquellos que van a formar parte como del grupo de élite, dadas sus altas calificaciones, ¿no? Y alguien de los herbívoros menciona, seguramente todos van a ser perros, ¿no? Y sí, el manga lo explora, bueno, lo describe un poquito más, pero la idea es muy clara, ¿no? La mayoría son perros, porque los perros son animales que tienen una capacidad intelectual, por decirlo de alguna manera, ciertamente mayor que los demás, ¿no? Y esto en cierto modo pareciera de manera natural, lo estoy poniendo como entre comillas, pero de manera natural, ¿no? Otra forma de segregación en un sentido positivo, ¿no? Que nosotros podemos trasladar a nuestra sociedad de distintas maneras, porque sí, nuestra sociedad, por más que busquemos una integración general, está atravesada por un montón de segregaciones de sexo, segregaciones de género, segregaciones de clase social, segregaciones raciales, segregaciones, bueno, en fin, ustedes pueden identificar las que gusten, ¿no? Y muchas de ellas tienen efectos muy reales en cómo vive la gente, y otras tantas tal vez no tanto, pues, pero no por eso dejan de existir, y a final de cuentas tienen implicaciones que son importantes, y que una sociedad que más tiende a la diversificación, que más tiende pues esto, ¿no? A la individualización, en cierto modo, y que más tiende también al respeto por las distintas formas de existir, distintas formas de vivir, pues obviamente se encuentra con que hacer reglas uniformes para prácticamente todo el mundo, pues es injusto, o tiende a ser injusto para otros. Y eso es a lo que va Beastars, ¿no? Esta temporada en la que salimos de la academia, de este entorno relativamente seguro, porque evidentemente no lo es, pero relativamente seguro de la academia, para entrar en un mundo más grande, donde ya tuvimos algunos atisbos, ¿no? Cuando Louis se convirtió en líder del Shishigumi, ¿no? De esta pandilla de leones. Bueno, ya tuvimos un atisbo de eso, pero ahora tenemos un mundo un poquito más grande, ¿no? Donde evidentemente el crimen organizado es mucho mayor, donde las implicaciones de lo que se hace tienen otros valores, por supuesto, y donde hay un hombre, el Beastar, que ya tuvimos oportunidad de conocerlo. Está tratando de encontrar una sociedad ideal, justa, ¿no? Con sus propios sesgos, ya veremos, por supuesto, ¿no? Pero está luchando para conseguirla, está luchando para encontrarla. Y vamos a ver, ¿no? Este encuentro que tenga con Legoshi, este reencuentro que tiene con Gosha, el abuelo de Legoshi, cuya historia ya también empezamos a develar, y que va a tener muchas implicaciones para esta fábula, digamos, que es Beastars, pues, bueno, resulta de lo más interesante. Y por eso es que creo que conforme vaya avanzando, seguramente traeré algunos temas a esta mesa, a esta conversación, y pues aquí dos series que están siendo siempre muy interesantes, y yo siento que en este punto ya bastante menospreciadas. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún punto del día. Lo encontrarán disponible
en diversas plataformas de audio y música como Spotify, como Apple Podcasts, como YouTube en formato de solo audio, y también desde luego pues en Amazon y en fin en muchas otras más, la cual cualquiera que ustedes utilicen, cualquiera de ellas, ahí lo encontrarán ustedes disponible. No se olviden que además pues en Tadaima tenemos más contenido para todos ustedes. Tenemos pues sí contenido que hacemos en redes sociales como Twitter en @TadaimaMX, como TikTok con el mismo nombre de usuario, TadaimaMX, en Instagram como Tadaima.mx, en Facebook como Retorno Anime porque nunca se pudo cambiar ese nombre. Y pues obviamente las noticias más importantes y relevantes del medio en todos esos sitios, además de tadaima.com.mx. También tenemos el Tadaima Live que hacemos con el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales de YouTube, de Facebook y de Twitch, que también encuentran como Tadaima MX. Y pues bueno, yo me despido no sin antes agradecerles siempre su preferencia, sus escuchas, sus compartidos, en fin, todo lo que hacen para que este podcast llegue a más personas. Y pues desearles nada más que pasen como siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.